La sanción emitida a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, la parte constitucional, más que nada, ¿cómo queda, no? Si me escucha el entrevistado, me confirma si está, ¿verdad? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Paul, Doctor, ¿escucho bien? doctor Ismael Quintana, buenos días. Sí, me escucha, correcto, ¿verdad? Sí, Correcto, doctor. Bueno, ya es de conocimiento público. El día viernes sesionó el TCE y finalmente se confirmó y se ratificó la suspensión de la señora Verónica Abad. ¿Cómo queda el escenario dentro de la vicepresidencia en la parte constitucional? Y agradecemos, obviamente, que nos otorgue unos minutos de su tiempo. bueno, buenos días, Paul, un abrazo para usted, para la audiencia de WQ Radio. Ofrezco disculpas, pero no he alcanzado el tráfico de acá, es insoportable, francamente, y no pude llegar a la oficina para conectarme como corresponde desde la oficina. Pero bueno, eh, era la crónica de una muerte anunciada lo que se ha resuelto respecto de la vicepresidente Abad. Me parece que no es un secreto para nadie, al menos para quienes, digamos, de algún modo hemos seguido de cerca esta disputa que en principio era política y que se llevó a la arena judicial. De tal manera que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ha resuelto, como ya sabemos, determinar la responsabilidad de Verónica Abad en el ámbito contencioso electoral por el cometimiento de una infracción electoral de violencia política en contra de la canciller, y como consecuencia de hallar la responsable del cometimiento de esta infracción, se la ha sancionado con la suspensión de sus derechos políticos por un periodo de 2 años. La vicepresidenta Abad presentó un pedido de aclaración y ampliación respecto de esta sentencia y el viernes pasado en la noche el Pleno del Tribunal resolvió ya sobre ese pedido de aclaración y ampliación, aclarando lo que a mí me parece que para todos estaba claro, menos para la vicepresidente de la República, que era el alcance de la suspensión de esos derechos políticos. Es decir, si esa prohibición de ejercer estos derechos implicaba también, digamos, como consecuencia, el no permitirle desempeñar el cargo de vicepresidente de la República. El tribunal le ha aclarado que eso ya consta en la sentencia y que por lo tanto, de aquí en adelante, durante los siguientes 2 años, ella no puede ejercer todas las libertades fundamentales consagradas en el artículo 61 de la Constitución. Por ejemplo, Paul, ella no puede iniciar o promover procesos de revocatoria del mandato, no puede elegir ni ser elegida, no puede presentar proyectos de iniciativa popular normativa, no puede formar parte o desafiliarse de organizaciones políticas y, por supuesto, no puede, es la más importante, desempeñar cargo público. Por esa razón, se ha registrado ya este impedimento en el Ministerio del Trabajo y eso genera la consecuencia de una ausencia temporal en el cargo por parte de la vicepresidente Abad. Y lo que hemos visto en el fin de semana es la consecuencia de esa ausencia temporal, es decir, que el presidente ahora sí, con suficiente fundamento legal, tenga la posibilidad de reemplazar a la ausente vicepresidente Abad con un ministro de Estado conforme se lo permite el artículo 150 de la Constitución. Si bien es cierto, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso la ejecutoría de la sanción por violencia política de género, causa obviamente que impuso la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Si bien es cierto, ella ha sido sancionada, pero no ha sido destituida, y ella se ampara en eso, porque quien la debería destituir es la Asamblea Nacional, y eso no ocurrió. ¿Qué le, o sea, cuál es el escenario que podría de pronto defender hoy por hoy Verónica Abad? ¿Podría llegar a instancias internacionales? ¿Qué podría hacer? ¿O ya no puede más? Ya todas las puertas se le cerraron, ya no puede ejercer el cargo de vicepresidenta de la República. Bueno, por el momento ella está suspendida en el ejercicio de sus derechos políticos. Eso le lleva a ella a ausentarse temporalmente del cargo por una razón de fuerza mayor. Las decisiones de autoridad pública lo son. Y en esas condiciones, ella, pues, digamos, el problema que tenemos ahora es que estamos prácticamente a 2 meses de terminar este periodo de gobierno. Eso va a provocar que ella ya no retorne al cargo. En la realidad, ella no va a poder volver a ejercer el cargo
debido a que cesará en funciones no por efectos de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, sino porque el 24 de mayo, gane quien gane, tenemos un cambio de gobierno y él ya cesará en funciones por terminación de su periodo. Digamos, lo que pasa es, digamos, lo curioso de esta sentencia es que termina coincidiendo con estos tiempos políticos, electorales, digamos, de un cambio de mando que se avecina y entonces a ella las herramientas jurídicas que pueda utilizar para efectos de intentar recuperar el ejercicio de sus derechos políticos suspendidos son absolutamente ineficaces. Digamos, tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, ella pudiese presentar, supongo que lo hará, ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección, por ejemplo. Pero esa acción será absolutamente ineficaz, porque resulta que mientras la Corte analice y resuelva la acción extraordinaria de protección, este, no se suspenden los efectos de la sentencia del contencioso electoral. Por lo tanto, tendrán que seguirse ejecutando esas decisiones, entre otras, la suspensión de los derechos políticos. Y de ahí, como usted decía, bueno, puede acudir a instancias internacionales, propiamente, por ejemplo, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo podría hacer, pero a conciencia de que un litigio en el plano de derechos humanos, en el plano del sistema interamericano, demora, Paul, entre 12, 15 y a veces hasta más de 15 años de litigio, y solo si en el evento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decida llevar el caso a conocimiento de la Corte Interamericana. De tal manera que a mí me parece que la situación de la vicepresidenta Abad al día de hoy, está absolutamente zanjada y cerrada, lo que no significa que probablemente en un futuro el Estado ecuatoriano no sea condenado en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos por estas decisiones. Si bien es cierto, como usted lo menciona, los tiempos no juegan a favor de Verónica Abad. Ahora, si llega a estas instancias internacionales, ¿qué pueda pasarle al país? ¿Como una sanción como de qué tipo? ¿Qué puede ocurrir en un mediano o un largo plazo? ¿Una sanción para el país de qué forma? Si de pronto llegan a fallar a favor de Verónica Abad en la parte internacional. A ver, lo que pasa es que usted tiene un artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que en su tenor literal habla de que los derechos políticos solamente pueden ser suspendidos con sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Eso dice literalmente la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana en varios de sus casos contenciosos, en varias opiniones consultivas, la ha aplicado en ese sentido. Y claro, usted tiene aquí un caso en el cual los derechos políticos de la señora Abad no han sido suspendidos como consecuencia de una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, sino por una sentencia dictada en el ámbito contencioso electoral por el cometimiento de una infracción electoral. Entonces, probablemente, no le estoy diciendo que eso va a pasar, Paul, pero una de las posibilidades en el evento que este caso llegue a conocimiento del sistema interamericano y propiamente de la Corte Interamericana, es que la Corte estime que a la señora Abad se le han suspendido sus derechos políticos en aplicación de una legislación, en este caso el Código de la Democracia, que resulta probablemente, y a juicio de la Corte, estoy hablando hipotéticamente, que resulte anticonvencional. Y en esas condiciones podría en el futuro haber una sentencia en contra del Ecuador por violación de los derechos humanos a la señora Abad. Sí, probablemente la podría haber. En ese caso ya no habría la posibilidad de que se le restituya el cargo, pero como ha operado ya la Corte Interamericana en otros casos en donde han ocurrido situaciones similares, se ordenan indemnizaciones a favor de la víctima de la violación de los derechos. Entonces, lo que posiblemente pudiésemos ver de aquí en 12 o 15 años es que el Estado ecuatoriano pueda ser condenado por la violación de los derechos de la señora Abad al pago de una jugosa indemnización. Y ojalá entonces, si es que eso llega a pasar, el Estado repita contra los funcionarios que han resuelto lo que han terminado de resolver. Doctor Quintana, queda claro el panorama o el escenario con el caso de la ahora ex vicepresidenta, se podría decir, Verónica Abad.
Su postura o su criterio si el presidente de la República, candidato Daniel Noboa, debe encargar y pedir licencia o no. ¿Está bien o no? El gobierno dice que él está cumpliendo un periodo del gobierno de Guillermo Lasso y que él, en este caso, su periodo recién sería porque recién se va a lanzar como candidato a la presidencia para un periodo completo. En la parte constitucional, ¿cuál es su criterio? ¿Está bien que encargue la presidencia, de que pida licencia o no está bien? A ver, yo en esto concuerdo con la argumentación del gobierno. Mi postura jurídica personal ha sido esa. El presidente Noboa ha sido, recordemos, electo tras un proceso de lo que nosotros llamamos muerte cruzada. ¿De dónde sale el argumento del gobierno de la no obligatoriedad de la licencia? No, no es que se lo ha sacado de la chistera. Lo que pasa es que usted tiene una sentencia, Paul, interpretativa del año 2010 que emitió la Corte Constitucional. Insisto, no antes de ayer, sino en el año 2010. Es decir, estamos hablando de una sentencia que tiene ya 15 años de vigencia. En esa ocasión, al presidente de la República, a la Corte Constitucional, se le presentó una demanda de interpretación constitucional y la Corte fijó algunas reglas interpretativas que son absolutamente aplicables a este caso. La Corte dijo que cuando ocurren procesos de muerte cruzada, es decir, cuando el presidente, como ocurrió en 2023, disuelve la Asamblea Nacional o viceversa, la Asamblea destituye al presidente, hay un escenario de elecciones anticipadas. La primera pregunta que se hizo a la Corte y que la contesta claramente en este dictamen es: ¿qué pasa con esos funcionarios que son electos en el proceso de muerte cruzada? La primera regla es que la Corte determina que el presidente, el vicepresidente y los legisladores que son elegidos en esas condiciones lo han sido solamente para completar el periodo de los antecesores. En el caso concreto, Noboa ha sido electo para terminar el periodo para el cual originalmente fue elegido el expresidente Guillermo Lasso. La segunda regla que fija la Corte Constitucional es la siguiente. La Corte dice, bueno, entonces, ¿qué pasa si ese dignatario que ha sido electo en ese contexto decide presentar su candidatura para el mismo cargo en el siguiente proceso electoral ya para un periodo completo? ¿Eso es o no es reelección? Y la Corte llega a la conclusión, con la cual yo concuerdo, de que ese hecho no implica reelección. Y la Corte dice entonces, si esa persona se postula y gana la elección, no está siendo reelegido, no está yendo a una reelección, sino que está yendo a su primer periodo de gobierno. En el caso concreto, entonces, Daniel Noboa está hoy optando constitucionalmente recién por su primer periodo de gestión. Si él ganara el balotaje el próximo 13 de abril y gobierna entre 2025 y 2029, a la sazón de esta sentencia interpretativa de la Corte, él podría ahí sí en 2029 presentarse para un segundo periodo de gobierno que propiamente supondría su reelección. Entonces, si la Corte me ha dicho que en este caso, para todos sus efectos, no se ha de entender reelección, yo no puedo pretender aplicar una reforma muy mal hecha, además, Paul, 10 años después, en el año 2020, al artículo 93 de la ley electoral, que exige la licencia sin sueldo solamente en casos donde haya reelección inmediata y para el mismo cargo. Entonces, si la ley inferior, Código de la Democracia, me dice que la licencia se obtiene en casos de reelección y la regla constitucional me dice que en este caso específico no hay reelección, me parece que la conclusión a la que hay que llegar es muy sencilla. Noboa no está yendo a la reelección y por lo tanto no tiene obligación de hacer uso de ninguna licencia sin sueldo para hacer la campaña electoral. Digamos, esto no es culpa ni de Noboa ni del ministro de Gobierno, que han sostenido este argumento con el que yo personalmente estoy de acuerdo en esta ocasión, sino propiamente de una muy mal hecha reforma a la ley electoral en el año 2020 que no tomó en consideración estas reglas interpretativas de la Constitución que la Corte Constitucional había fijado 10 años antes de que se apruebe esta reforma al Código de la Democracia. Doctor Ismael Quintana, muy valedera toda la información que nos ha otorgado acá en WQ Radio, WQ Noticias. Gracias por estar con nosotros, sabemos que tiene que cumplir una agenda. Gracias por darnos ese espacio, esos minutos de su tiempo. Un abrazo, Paul. Buenos días. Buenos días. Y a esta hora, cuando son 9 de la mañana con 3 minutos, nos vamos a la siguiente pausa comercial. Tenemos más acá en WQ, la poderosa WQ Radio, WQ Noticias.